Ya gané, ya perdí, ya reí y lloré, ya grité y callé. Me prendí y apagué y fui feliz. Lo sentí, fui temor, fui dolor. Aprendí que al llover, luego le sigue tu sol. Aceptando que al creer siempre podemos. No interesa si empezamos hoy de nuevo. Lo que siento es parte del universo. Yo te confieso que al cerrar los ojos siempre yo te veo. Te sentí. Ay, amor. En el programa de hoy está el médico en casa, en esta casa, en este living. El médico más querido por todos los salteños, al que recurrimos cuando alguna inquietud de temas de salud nos empieza a preocupar, pero también ese médico de confianza que por ahí encontramos en la calle, en el consultorio, porque no es el doctor Bernardo Biela, y hoy está con nosotros. Vamos a tener una linda charla. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo anda? Bien, bien, con mucho trabajo. Salimos de un tema y entramos a otro tema de salud. Qué tema, la salud. Pero la pregunta que le vamos a hacer, la que descomprime un poco todo y complica a la vez, es ¿qué es de su vida? Como dice el nombre de nuestro programa. ¿Qué es de tu vida, Bernardo? Bien, de mi vida familiar, personal, gracias a Dios tengo una familia maravillosa que me acompaña en todas mis locuras, y eso es lo que me da la fortaleza para seguir adelante, ¿no? Mi esposa, que se las banca todo, ella dice el médico en la casa de otro, porque en mi casa no está nunca, así dice Carmen. Y después, bueno, tengo 3 chicos, Guadalupe, que también andan por todos los medios, que también ella me apoya absolutamente todo. Constanza, que está haciendo su vida, es arquitecta, está en Italia, y Bernardo, que trabaja con mis hermanos como corredor inmobiliario. Eso sería mi vida personal. Mi vida laboral es media como múltiple, porque soy docente de la Universidad Católica de Salta, que es una de mis pasiones, y después trabajo como médico en la clínica y en varios consultorios. Y como comunicador indirectamente. Y como comunicador indirectamente. La docencia que lleva a los medios y también a las redes hace que un poco... Mi hija Guadalupe fue una de las que me insistió con el tema de la página El Médico en mi Casa, y se hizo cargo de la página, y bueno, empezamos a trabajar y empezamos a llevar consejos, y de repente apareció un día cuando jugaba Argentina contra Ecuador y teníamos que golear para clasificar. Entonces sacó un título y dice cómo ver el partido de Argentina-Ecuador y no morir en el intento. Y bueno, y eso explotó, y bueno, y de ahí empezamos a hacer videos cada vez más cortitos sobre temas de actualidad, temas importantes que cada uno vive a diario, y escuchando los consejos y las preguntas que llegan a las distintas redes, ¿no?, del médico en mi casa. Además, una linda excusa para compartir con Guadalupe, su hija, 100%. Con amigos, bueno, con los jóvenes, y nutrirse un poco de esa energía de la juventud y de las nuevas formas. Sí, la verdad que es increíble cómo te abren la cabeza en los formatos, en la manera de hablar. Papá, así no se dice de tal manera. Entonces todo esto te ayuda a llegar, porque detrás de un escritorio uno puede llevar salud, ¿no es cierto? Por televisión también llevamos salud, pero por las redes entramos por todas las puertas y ventanas en distintos lugares del mundo, y así es que llegan mensajes. Bueno, y además se da esta posibilidad de preguntar y de repreguntar y de opinar y de, bueno, seguir resolviendo consultas. Así es. Pero cuando uno más o menos lo escucha ahora y lo ve en su actividad cotidiana, se pregunta ¿cuántas horas tiene el día del doctor Biela? Y el día del doctor Biela Incansable. sí, yo duermo 6 horas, de 12 a 6. Y después el resto del día hay 2 momentos que no tenemos celular en casa. Hora de almuerzo y la hora de cena. Bien. Se apagan los celulares y son mesas familiares. Eso no se negocia. No se negocia. El celular es innegociable. Y bueno, y uno trata de estudiar, trata de trabajar y tratar de amalgamar todo esto para que los tiempos alcancen, y por supuesto tratar de compartir, ¿no? Yo, especialmente los fines de semana, yo trabajo fin de semana por medio. El fin de semana que no trabajo, me voy al dique a pescar con mi esposa, a veces vienen los chicos,
o si no vamos a compartir. Ahí cuelga la chaqueta y se acabó todo. Ahí me transformo en el Bernardo Viela súper a seca. Dice, vestite mejor, ¿no ves? Que le digo, pero estamos en el campo, le digo, yo estamos re lindo acá. ¿Y qué tiene de mal paciente, doctor? Porque yo tengo como eso, no sé si es una idea mía o que muchos de los doctores son... No soy de los mejores pacientes, porque soy por ahí medio autodidacta y no es muy bueno. Pero cuando un colega me dice, mira, tenés que tomar este medicamento cada tanto, yo lo hago. El problema es llegar al colega para que me dé el medicamento. O sea, llegar a la consulta dermatológica u oftalmológica. Yo tengo varias cirugías en los ojos, no cirugías plásticas, sino cirugías, digamos, de enfermedades importantes, graves. Y bueno, llegar al oftalmólogo y por ahí me encuentro con el oftalmólogo en la calle y dice, Bernardo, hace un año que no venías al consultorio. Y entonces le mando un beso a la doctora Karina. Bueno, ahí lo tiene que perseguir un poco. Sí. Y hábitos de buena salud, sí, digo, el ejercicio. Hábitos saludables, sí. Mi señora cocina como los dioses y me desgrasa la carne más magra. En ese aspecto no tengo ninguna queja ni nada respecto a la calidad del alimento que comemos en mi casa, ¿no? Es fantástico. Y hacemos natación 2 o 3 veces por semana, 1 hora, que equivaldría más o menos a hacer 80 piletas de gimnasia y tiro. Bien, bastante. Bien. Después caminata, salimos a caminar de vez en cuando estamos en el campo y tenemos 1 horita, 1 horita y media de estudio para no desactualizarnos y después el resto. O sea que si fuera su médico, estaría bien. Si fuera mi médico me indicaría más descanso. Ajá, sí, eso se recetaría. Sí, porque dormir 6 horas es poco, hay que dormir un poco más, pero es lo que duermo. Me despierto me da bronca 2 minutos antes que suene el celular. Digo, ¿por qué me desperté antes? Ya lo tiene el reloj biológico. Pero cuando no me tengo que despertar, ahí me despierta mi señora. O sea, el fin de semana de descanso, ahí estira más, así tranquilo. ¿Cuántos años de casado, doctor? 30 años de casado. 30 años de casado. 31 vamos a cumplir ahora. Y la verdad que Dios me ha bendecido. Ahí la tengo mi mami, ahí está mi señora. Sí, ahí estamos viendo. Mira, Dios me ha bendecido con la esposa que tengo, es la compañera de mi vida, me acompaña en todo. Y estos son todos los atorrantes míos, Guadalupe, Constanza y Bernardo, eso es una fiesta de Navidad. Así que ¿son muy distintos entre ellos? Totalmente distintos. No tienen nada que ver el uno con el otro. Así son los intercambios de palabras en la mesa, por no decir algunas discusiones y yo pelea. Son totalmente distintos y eso es lo que en la diversidad tenemos el placer de compartir. ¿Todavía todos viven en la casa familiar o ya? No, la más chica está viviendo en Sicilia. Es coarquitecta y está trabajando como arquitecta en Sicilia. Y ya se llevó 2 primos por allá también. Cuesta. Y acá estoy con mis 2 hermanos, que son mis compañeros de política. Son los que me llevaron a la política, los 2. Porque hacen más barata la campaña, porque es biela por 3. Biela por 3, totalmente. Y a esos 2 les encanta la política y el que los llevan es a mí. Y los 2 trabajan también socialmente, ad honorem, en dos ONG, uno en el Copaipa y el otro en el Copaus, uno en la parte de ingeniería y el otro en la parte de inmobiliaria. Y bueno, y trabajan por la sociedad. Ahí está Guadalupe cuando se recibió mira, es abogada y criminalista. Y jamás, y no se dedica. No se dedica a eso. Se dedica a los medios. Se dedica exclusivamente a los medios. Y bueno, ahí estamos, la verdad que siempre presentes, ¿no? Son momentos que son vitaminas para mi alma. Y esta foto me voy chocho. Y bueno, mi mami que me empujó para llevar todo adelante, eso cuando estábamos por abrir la clínica, esa escalera que ves atrás, estamos terminando los últimos detalles para la habilitación de la clínica. Que llegó a ver. Y llegó a estar ahí, a conocer cómo funciona la clínica. La verdad que fue algo faraónico, ¿no? Estaba cerrada hacía 2 años. Y bueno, ponernos a trabajar y justo ahí nomás vino el COVID y fue la primera clínica en atender pacientes COVID en la provincia de Salta. Y bueno, y de ahí hasta ahora seguimos trabajando y generando fuentes de empleo y creo yo que es lo más importante, ¿no? ¿Tener la clínica era su sueño en lo profesional, su sueño mayor, doctor? ¿Todavía hay algo pendiente? No, porque usted no crea, mi sueño mayor es ser una buena persona. Eso, la clínica me gusta dirigirla y todo esto. Antes que eso dirigí una terapia y
es parte de los distintos roles, ¿no? Muchas veces me dijeron, doctor, ¿y usted fue diputado nacional y usted quería ser diputado nacional? No, le digo yo, bueno, llegó de una manera también casual, participando. ¿Lo golpeó la política? Como en general a quienes quieren ser buenas personas, la política no les termina por... Sí, es complicado. Siempre mi hijo decía, papá, dice, ¿cómo? Todos los papás de mis amigos dicen que él tenía 6 años, que todos los políticos son unos delincuentes. Claro, entonces, entrar en la política era difícil. Y era con el ideal de poder cambiar un poco ese concepto. Y aprendí que uno puede entrar a un lugar que no está muy limpio y salir limpio. Y eso creo que es una fortaleza y una virtud. Y enseñarles eso a mis hijos. Porque yo sigo llevando la misma vida que tengo, la misma casa que tengo. Yo no cambié en nada mi vida. Y sobre todo salir, doctor. Y cuando salí... porque en general no hay muchos casos de éxito en la política que salgan, ¿no? Es como que... Mi caballito de batalla para ser diputado provincial ahora es no a la reelección. Y eso fue lo que presenté en todos lados. Y bueno, se modificó la Constitución salteña y muchos intendentes ya no me quieren, del interior especialmente. Y como legislador, no más de 2 periodos y a trabajar en lo tuyo. Si no, uno deja de vivir por la política y pasa a vivir de la política. Y eso no está bien. Yo creo que en ningún cargo de ningún puesto municipal, provincial, nacional, yo creo que hay que participar, pero no quedarse a vivir. ¿Lo de la política es fortuito o es realmente...? Yo participaba siempre en cargos que no podía llegar nunca. En el 2008 como candidato a senador nacional por el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, que era el partido de mi abuelo. Y solamente por participar y dejar ideas y dejar propuestas y proyectos, ¿no? Y de repente entré a un bloque que se llamaba Udeso Salta. Ese Udeso Salta, que lo llevaba Ricardo Alfonsín, también estaba Labaña, en fin, había sacado el 1,6% de los votos. Y yo iba como candidato a diputado nacional en elecciones partidas. Yo le dije a mi señora, era la primera vez que iba de primer término. Imposible, amor, le digo, quédate tranquila que no voy a llegar ni a palo. En Capital pasamos el 25% de los votos, casi me tengo que ir de mi casa, porque yo le había jurado a mi señora que era imposible que entrara. O sea que si bien hay apoyo en todas las elecciones y en el camino, pero hay cuestionamientos siempre también. Hay diálogo y siempre, antes de participar, consulto. Y ya aprendí después de hace mucho tiempo que cuando te dicen hacer lo que quieras, no es lo que yo quiera, sino lo que tenemos que dialogar. Claro que sí. Doctor, saquemos una carta para empezar a descomprimir esta... Bueno, como no, sacamos una cartita. ¿Qué le dirías a tu yo a los 10 años? Wow. Ajá, empieza fuerte la cosa. Yo a los 10 años era súper tímido. Me costaba hablar, me costaba rendir las materias orales. En escrito andaba bien, aunque tengo fea letra, pero en el oral andaba muy mal. Y ¿ya había un médico en ese niño de 10 años? ¿O? Sí, yo jugaba, el famoso jugar al doctor, claro, con los familiares. Yo jugaba al doctor y mis regalitos eran maletines de médico de aquel entonces, que no tienen nada que ver con los de ahora. Así que sí había, no de la parte de docencia. Y yo me diría que disfrute un poco más a mis padres. Si yo volviera a los 10 años, diría, sacale más el jugo a tu mamá y a tu papá. Costó la pérdida, ¿no? Sí, costó. Aparte, yo a los 12 años me fui a estudiar a Córdoba. Hice la secundaria en Córdoba. Ajá. Entonces tuve un desarraigo muy importante. Entonces no me iría a los 12 años a estudiar a Córdoba. Me quedaría en Salta tomando teta en mi casa, porque la verdad que es muy lindo. Aprendí mucho. Después como que tuvo la suerte quizás, pude volver. El compromiso de estar muy cerca y muy pendiente. Siempre. No, cuando volví recibido de médico, que mis hermanos no me creían, yo hice la carrera de medicina en 5 años. Y mi hermano decía, no, te están mintiendo, así le decían. Y entonces yo volví a Salta y les mostré que ya me había recibido de médico y ya no me quería ir a ningún lado porque dije, no, mi lugar en el mundo es Salta y quiero dejar acá lo que aprendí. Y mi primer proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación fue la Facultad de Medicina. Para Salta, porque claro, andaba por puerta el rector Claros buscando esto y se necesitaba el presupuesto. Y el presupuesto venía de la Cámara de Diputados. Y eso fuimos a buscar y fue uno de los proyectos que se aprobó el presupuesto para la Facultad de Medicina de Salta. Sin embargo, es una carrera sacrificada la de medicina. Muy ¿no? sacrificada. En muchos aspectos, tanto en el estudio, en la dedicación, en las horas. Correcto. En las guardias. Así es, y yo estudiaba de lunes a sábado al mediodía.
como si fuera un trabajo. Mi papá me dijo, el estudio es tu trabajo, así que de lunes a sábado al mediodía, y como toda persona que trabaja, desde el sábado al mediodía hasta el domingo a la noche, no tocaba un libro. Salía con mis amigos, pero de lunes a sábado era horario laboral de 4 a 8 y de 8 a 12 de manera permanente. Le diría entonces que disfrute más. Que disfrute más a los padres y que no se vaya a estudiar a Córdoba, que se quede a estudiar en Salta. ¿Y por qué se había ido tan Yo chiquito? iba al bachillerato humanista. Ajá. Y tenía promedio de 10. Y me hacían rendir obligatorio latín, griego, matemática y lengua. Ujú. Y no quería rendir obligatorio. Y no había otro colegio mejor en Salta. Entonces Claro, había me tuve que ir, me fui a Córdoba, una aspiración. educativa. Sí. Y bueno, y de ahí después estudié medicina y después ya volví con las especialidades. Hábleme, Doc, de sus padres ya. Bien. Al volver, Al volver, decía, estuvo muy presente. Sí, muy presente. En la vida de ambos. Aparte, bueno, yo volví, estuve viviendo 3 años en su casa, reacomodándome, porque cuando vivís solo, viste, hacer tu volver. vida y volver a tu casa no es tan fácil. Me costó acomodarme, pero la verdad que disfruté muchísimo eso. Mi viejo, un laburador tremendo, o sea, yo no trabajo ni la mitad de lo que trabajaba mi viejo. O sea, él no tenía horario. La diferencia mía, él ya no tenía horario, trabajaba muchísimo. Y compartía con nosotros lo que él podía. Por ahí ni siquiera en las vacaciones, porque viste que la inmobiliaria, ¿cuándo alquila casa de verano? Claro, En el verano. Y nosotros de vacaciones y él Era alquilando bien. casas acá. Sí. Así que bueno, realmente muy bien. Y con mi viejo salíamos y bueno, aprovechábamos. Le encantaba salir a comer bien. Si había una persona que le gusta comer bien, a mi viejo. Y mi mamá, también muy trabajadora, trabajaba en varias instituciones, mañana y tarde. Y se hacía tiempo para nosotros y para cocinarnos a nosotros. Así que vengo de una familia de trabajo profundo y creo que ahí es el chip de que trabajamos bastante. Mis hijos también me lo dicen, nosotros trabajamos porque a vos debemos trabajar todo el día y bueno, y eso nos contagia, me dice de O sea, que lejos de ser un reproche, es un ejemplo. Sí, ayuda como un buen ejemplo. Y por ahí capaz que nos hace falta en todas las familias alguien que trabaje mucho para dar ejemplo a los demás abajo para que salgan a trabajar. Bueno, ¿y la pandemia cómo la sufrió con mamá? Sí, fue complicada la pandemia, muy complicada por varias razones. Primero porque yo no la quería contagiar a mi mamá y habíamos logrado articular la parte pública con la parte privada, que normalmente son como juventud y central, son dos cosas antónimas y no trabajan en conjunto. Entonces, yo empecé a trabajar mucho y yo no la quería contagiar a mi mamá, así que iba hasta la puerta, le gritaba y ella salía atrás de la reja y mis 2 hermanos estaban adentro como haciéndome burla, diciendo vos estás allá afuera y nosotros acá adentro. Y bueno, costó pasar todo Es que hoy lo vemos tiempo. lejano, pero la pandemia para los médicos, sobre todo para el personal de salud, fue muy duro. Muy duro. En cuanto a eso, a lo que sufrieron en lo personal con su familia. Y te voy a contar algo, yo no me contagié de COVID trabajando en medio de los pacientes de terapia intensiva, del piso, en la ambulancia. Y una vez hice una cosa que no tendría que haber hecho. Una paciente muy querida mía, Teresita, que todavía vive, acaba de fallecer su hija y bueno, y ella llega volando en fiebre a la puerta de la clínica y cae muerta por el COVID. Entonces yo salí corriendo, yo estaba vestido así como ahora y la reanimé, masaje y ventilación. Y la llevé a terapia, le puse un respirador y la trabajamos y la recuperamos. Pero en ningún momento me di cuenta de lo que había hecho. Claro, cuando me doy vuelta estaba todo el mundo. De ayudar. No te me acerqué, Bernardo, porque había... lo que acabas de hacer no se puede hacer. Y ahí ni a mi casa fue. Estuve 15 días aislado porque digo, bueno, los virus que me tragué son millones y no quiero contagiar a nadie. Y a veces los virus son distintas, mismo tipo, pero distinta variedad dentro. Así que bueno, y ella vivió y salió todo bien. Y la primera vez que entré a mi casa me hicieron entrar por la puerta de servicio, me hicieron bañar en el baño de la empleada y después recién entrar a ver a los chicos y eso te dolía mucho. Claro, hoy parece tan lejano, pero... Y no fue nada lejano y así que hacer este tipo de vida era bastante difícil. ¿Fue lo más difícil que atravesó en su carrera, ¿no? Sí, esta pandemia? Sí, la pandemia fue lo más difícil. En el primer momento no, porque yo hacía de jardinero, de pintor, todo, claro, pero cuando había que estar ahí. Destinamos la clínica para pacientes COVID, ya ahí cambió la vida
y hubo que afrontar, decir, bueno, hacerlo. Yo fui el tercer vacunado contra el COVID en Salta, porque nadie se quería vacunar. Entonces yo dije, no, hay que hacer un ejemplo. Entonces me fui con todo el personal de la clínica y me puse primero en la fila y me vacuné. Digo, bueno, listo, ahora vengan ustedes, así nos vacunamos todos, porque la clínica era de COVID, entonces había que estar vacunado para poder atender, si no te enfermabas y no podías ir. Fue muy complejo, y yo tenía la suerte, y por eso podía hablar un poco por los medios y dar distintos tipos de mensajes, siempre con la anuencia del Ministerio de Salud, porque mis compañeros trabajaban uno en España y el otro en Italia. Entonces yo me comunicaba con ellos y ellos estaban viviendo el COVID 3 meses antes que nosotros. Y ellos me pasaban los datos de qué es lo que se hacía y cómo podíamos enfrentar esta enfermedad, que bueno, gracias a Dios salimos fortalecidos, ¿no? Y así como médico, pero también como persona, ¿cuál cree, Doc, que es el mal de la época? El mal del momento. El mal del momento. Yo creo que hay generaciones de chicos que no han visto a sus seres queridos trabajar y no tienen la cultura del trabajo. Y esto no es bueno para ninguna sociedad. Y lo veo en distintas casas y en distintos grupos familiares de cualquier sector, ¿no? Y creo yo que la cultura del trabajo es la principal herramienta que podemos tener en una sociedad, en una provincia, en un municipio, en un país para salir adelante. Y yo creo que eso sí es importante, tener una cultura del trabajo, eso desde el punto de vista laboral. Y después aprender a escuchar más. Aprender a escuchar más. Saque una, a ver, ¿de qué hablamos? Vamos a marcar una carta distinta en este caso. Las emociones, wow. Bueno, justo un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Sí. Todo, los males del momento me parece que están directamente relacionados con las emociones, con la ansiedad, con la depresión, con muchas de las cosas que hoy atraviesan desde los chiquitos hasta los más grandes. Así es. Primero que hoy todos buscan el ya. No quieren esperar ni un segundo. Y la pastillita para que calme rápido todo. Claro, también. ese ya me genera una ansiedad porque yo quiero tener esta información ahora. Como no me llega tan rápido la información, me genera una angustia que no recibí la información o no conseguí lo que yo quise. Esta ansiedad me genera más angustia, la angustia me genera más ansiedad y esto me cambia mi relación con mis seres queridos. ¿Por qué? Y porque me ven angustiado, me ven ansioso, preocupado, deprimido y aparece, como dice por un lado, a veces la medicación. Pero antes que eso aparecen los cambios de humor, los cambios de personalidad, amigos que dejan de ser de amigos, familias que se pelean a veces todo el día por cualquier cosa. Y cuando uno mira de afuera todo esto, dice, no, a mí mi hijo dice, papá, dice, me invitó a comer a la casa de una amiga y vos sabés que también discuten, pero discuten por soncera. ¿Como cuál? Le digo yo, tal. Bueno, le digo, a veces nosotros no nos damos cuenta y entramos en todo eso. Lo que pasa es que en este mundo que hoy estamos viviendo, nuestras emociones están un poco distorsionadas porque necesitamos un día de 30 horas para hacer lo que hacemos en 24. Pero el día sigue teniendo 24 horas. Entonces, todo esto hace que vivamos muy acelerados queriendo cubrir una agenda que no la podemos cubrir en 24 horas y nos hace hacer algunas cosas mal, que nos generan frustración y enojo, y por supuesto algunas cosas que por ahí salen bien, que nos da determinadas alegrías. Ya que le tocó esa carta, podemos entrar a este tema de que hay muchos médicos que se resistían a conectar las emociones con la salud física. De pronto después esto empezó a cambiar y la gente empezó a buscar otras terapias alternativas y los médicos empezaron a amigar con integrar eso para que... La medicina holística o la medicina en donde uno va al colega y ve cómo está su conexión con sus seres queridos y con el medio. Somos aliados. Son medicinas complementarias que una colabora de manera directa con la otra. La psiconeuroendocrinoinmunología, que es la que maneja las emociones, sin lugar a dudas que es fundamental. Dos personas se enferman con una neumonía, las dos van a terapia intensiva. Si una persona se acaba de divorciar, está angustiado, los hijos tienen problemas, esa neumonía va a evolucionar muy mal. Si esta otra persona es una persona que está trabajando y tiene su familia esperándolo y en 48 horas va a estar mejor. Lo mismo pasa con un infarto. Si una persona tiene grandes problemas y tiene un infarto, probablemente termine en bypass. Si una persona tiene una vida plena de amor, cariño y tiene mucho horizonte por delante, seguramente le hacemos una angioplastia y a las 48 horas está en la casa. Porque las emociones manejan nuestra vida de manera integral. Por ejemplo, el aparato digestivo. Hoy en día
los niños tienen gastritis. Cuando yo estudiaba medicina, allá cuando había Tyrannosaurus Rex acá en Salta, no había gastritis en los niños. Era impensado. Imposible que tengan reflujo y gastritis. Quien les habla comía sándwich de cebolla cuando era chico. Entonces le ponía sal, cebolla, pan y comíamos. Eso me encantaba. Y nunca tuve acidez. Bueno, ahora veo la cebolla y tengo acidez. Y que los chicos tengan esto habla de que algo estamos haciendo mal con nuestros niños porque están padeciendo distintos tipos de enfermedades que tienen un componente psicológico y social muy, muy importante que por ahí no nos estamos dando cuenta. El colon irritable. Hace poco fui al resumen mundial de enfermedades gastrointestinales, porque mi gastroenterólogo no pudo ir, y le pregunté, le digo, disculpe, yo soy médico de Salta, le digo yo, ¿cuál es la dieta para el colon irritable? Y se dio vuelta el americano y me dijo, la dieta, pero no es una dieta de comida, es una vida menos irritable. Ajá, claro. Entonces, nosotros, está todo relacionado. Está absolutamente todo relacionado. Doctor, no me puedo bajar la presión. Entonces me pongo a hablar. Cuénteme con quién vive, qué problemas tiene. Y mientras voy hablando le voy tomando la presión y de 22 después termina en 12. Y ahí me doy cuenta que más que necesitar un medicamento para la presión, necesitamos hablar, conectarnos, hablar yo con la familia. Yo siempre cuento una anécdota, que me viene a ver una señora con 24 de presión en Quijano. No le podía bajar la presión. Y había ido a todos los médicos. Y esta mujer vive en General Güemes, ¿no? Hasta Quijano, recorrió la provincia, porque decía que en Quijano había un médico que curaba. Me llega a ver, me pongo a hablar con la señora esta, vivía sola, 3 hijas mujeres, se divorciaron las hijas, se fueron a vivir a su casa. Ajá. Cada una con 2 y una con 3 hijos. Chicos con problemas de adicciones, llevaba a su pareja a la casa, a la cama de la abuela. ¿Qué? ¿Cómo le iba a bajar la presión a la abuela? Los corrimos a las 3, ¿sí? Le hicimos un alejamiento domiciliario a las 3 hijas y a los nietos, y que lo vayan a visitar como nietos y como hijas, no que vayan a vivir y usufructen de la casa de la señora. Y te cuento, hace poco la vi a la señora, le saqué su último fármaco para la presión, porque en realidad no tenía hipertensión arterial primaria. Tenía presión más emocional. Era una hipertensión secundaria. Claro, yo veía a los chicos fumando esto, lo otro, cosas en su casa, que hasta ese momento había estado sola y compartía almuerzos con estos chicos. Pero es real que no hay muchos médicos que se involucren en llegar al punto de, ¿no? Es real. Al por qué. Absolutamente. Y esto creo que tiene que sí o sí es. En la universidad están enseñando bastante de esto, y este paradigma lo estamos viviendo y nosotros justo estamos en ese quiebre, y va a ocurrir así. Incluso en la oncología ya tenemos la psico-oncología, porque nosotros necesitamos levantar el espíritu. La sangre nuestra tiene unos glóbulos blancos que se llaman linfocitos. El linfocito B mata los virus de la gripe, del COVID, etc. Los linfocitos K, no tienen nada que ver con el gobierno, son los linfocitos killer que se devoran bacterias. Y los linfocitos T son los linfocitos antitumorales. Y resulta que los linfocitos antitumorales tienen una manera de ser muy especial. Si vos te angustias, no laburan y no atacan al tumor. Por ende, cuando uno tiene un tumor, necesitamos hacer psico-oncoterapia para estimular a los linfocitos T, que van a ayudar al tratamiento de quimio y radioterapia para atacar el tumor. Entonces, si una persona está deprimida, el tumor va a avanzar mucho más rápido que si la persona está optimista. Doc, y cuando le tocó a usted atravesar una situación de salud que la mencionó al comenzar, ¿cómo fue? Porque de pronto tener toda la información puede... Fue difícil. Lo primero que hice es dejar de hacer tantas Dejar de cosas. ser médico de... Sí, primero fui paciente. Segundo, hacía muchas cosas. Programas de televisión, radio, y esto. Empecé a dejar... A ordenar un poco. Ordenar mi vida y ocuparme de mí mismo. Empecé a seguir mis propios consejos. Y después a disfrutar los momentos que son únicos e irrepetibles, que antes los vivía, pero no los disfrutaba. Entonces, como que de alguna manera ese diagnóstico, esa situación momentánea le puso las prioridades. Totalmente. Y empecé a disfrutarlos, empecé a vivir a cada uno de estos momentos, y mi vida cambió. La verdad fue un vuelco, y me ayudó de manera increíble. Mi cuerpo en general respondió muy bien, y empecé a hacer una vida absolutamente normal nuevamente. Bueno, corrió el miedo, claro, que genera, temor, por supuesto, todo. La información de la teoría. Aparte, como yo médico me pongo a ver, digo, no,
voy a ser paciente, no voy a leer No voy a googlear. nada relacionado a este tema. Y a mis pacientes les digo lo mismo. Yo viví situaciones similares, no te pongas a googlear, porque si vos pones en Google eritrosedimentación alta, tumor, glóbulos rojos blancos, tumor, glóbulos blancos altos, tumor. Entonces, Google tiene, claro, lamentable, es un gran derivador de pacientes Google, así que yo les pido de que sean más pacientes y colaboren con su médico de cabecera, evitando buscar información anómala. La información buena siempre es bienvenida, pero el doctor Google no es el mejor informante. ¿Y cuánto tiempo les llevó superar? Un año. Un año. Con Un año. tratamiento. Sí, un año de tratamiento, las dietas, en fin, todo. Un año me llevó a superar todo porque hasta bajé de peso, me acuerdo que bajé a 75 kilos, estaba... Y si no estoy perdida en el tiempo, era cuando estaba muy dedicado también a la política. Claro, ¿sí? y parte del responsable de todo esto también. Sí, era diputado nacional y era candidato, o sea, ya se acababa y me habían ofrecido ser candidato a otro cargo. Y ahí dije, no voy a ser candidato, nada, me voy a dedicar a la salud, dejé unos programas de televisión, dejé unos programas de radio, que voy a dedicarme a ser médico, docente y familia. O sea que el cuerpo de alguna manera... No, el cuerpo habla, el cuerpo siempre te habla. El problema es que, ¿te acuerdas que hace un rato dijimos que hay que empezar a escuchar? Tenés que escuchar tu cuerpo. Tenés que empezar a escuchar tu cuerpo porque siempre a veces te habla de distintas maneras, a veces te golpea, pero si vos lo escuchás a tu cuerpo, seguramente vas a salir favorecido y fortalecido de la situación. Doc, y si nos tuviera que dar a mí y a todos los televidentes que están esta noche viendo el programa, una receta de hacer o de tomar o de hacer qué para tener una vida un poco más saludable. Hay que disfrutar el valor de los pequeños momentos. Cada pequeño momento es una vitamina para el alma que te fortalece para vivir otros difíciles momentos. Y son momentos breves, a veces con familia, a veces con amigos. Hay que saberlos disfrutar porque eso es lo que fortalece todo tu cuerpo para poder salir adelante. A las personas que no saben disfrutar el valor de los pequeños momentos son lamentablemente aquellos que se tropiezan después en la vida. Entonces hay que aprender a disfrutarlos y llevarlos siempre dentro de uno. Y el celular nos ayuda. La foto de ese momento, como vos me acabas de mostrar un montón de lindas fotos, te remontan a ese instante y te suben los glóbulos blancos, te baja la presión, te mejora el estado de ánimo y aparece la felicidad. Hay que buscar conectar con las cosas lindas. La Siempre última, conectar. A ver si nos vamos... Del 1 al 10. ¿Cuánto de arriesgado? Wow, mi señora si llega a ver esto se va a enojar. Muy. Ella es un poco la que baja. Ella es la que el baja. riesgo. Evalúa, ¿no? Muy arriesgado. Muy arriesgado. O sea, por ahí no mido los riesgos y las consecuencias. A ver, voy a contar algo que no lo conté nunca. Ajá. Médico de Campo Quijano, año 1992. En aquel entonces había muy poca tecnología y me llega un paciente con algo que se llamaba taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco es una enfermedad grave y mortal. Tenés minutos para salvarle la vida. Tenés signos específicos del taponamiento cardíaco. Yo como terapista y cardiólogo terapista había identificado esto, más los estudios que yo tenía. Y el paciente se desploma en mi consultorio. ¿Y qué hago? Agarro una aguja, la conecto al electrocardiógrafo, me pongo unos guantes y punzo el corazón para sacarle líquido a lo que estaba taponando al corazón, al pericardio. Y le saco líquido, purulento, pus, le saco. Y al minuto abre los ojos y, claro, eso se hace en una terapia intensiva con enfermeros, Claro. con otros colegas alrededor, con un desfibrilador al lado. Claro. Pero si no le hacíamos esto, Farfán se llama el señor, ya tiene 80 y pico de años, el señor tenía 50 en ese momento, ya es abuelo y todo, él había hecho un paro cardíaco y bueno, no queda otra que hacer algo que no hay que hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Que soy muy arriesgado, aún en medicina, en mi vida personal también. Hay muchas personas a las que le salvó la vida, que bueno, mencionó algunas pero ¿qué pasa cuando no se puede? ¿Con qué? Es muy duro no poder salvar una vida. Pero hay algo que siempre uno rescata, ¿no? Cuando viene la familia y dice, doctor, gracias por todo lo que hizo por mi mamá o por mi papá. A pesar de que ya no está, imagínate, pues ese hijo lo perdió a su papá, ese hermano lo perdió a su hermano, y viene y me abraza
hace 2 días pasó esto mismo, y viene y me abraza y me dice, che, loco, muchas gracias por lo que hiciste por mi hermano. Digo, pero no lo pude salvar, pero no importa, muchas gracias. Y entonces, en ese momento que vos no pudiste, el afecto que te da la familia y la fortaleza que te da eso es algo que es una devolución de lo que el médico hace con la familia, totalmente. Que es la contención, la información, la humanidad, ¿no? Claro, esa es lo que no hay que perder. Es lo que no hay que perder, la humanidad. Hoy en día, lamentablemente, los médicos hablan poco con los familiares y con los pacientes. Y necesitamos más empatía. Y está este nuevo paradigma de otro grupo de profesionales de la salud que se conecta con el yo profundo de cada uno de los pacientes, y que quizás sea la medicina del futuro sumada a la tecnología para que podamos dar mayor calidad de vida, porque no solamente hay que aprender a vivir más, sino hay que aprender a vivir mejor, ¿no? Sí, que ese sea entonces el mensaje de este Sin duda. programa. Gracias, Doc, No, por gracias. haber venido, ¿eh? Un placer, realmente. El mío. Gracias.